En Chile, algo inédito está ocurriendo. Janet Jara, militante del Partido Comunista, ganó las primarias progresistas y se perfila como la principal contendora frente a la ultraderecha en las elecciones presidenciales. Una mujer de origen obrero, criada en Conchalí, exministra de Trabajo, impulsora de reformas laborales. Muchos ven en ella una esperanza, una oportunidad de volver a soñar con un país distinto. Pero la pregunta es inevitable. ¿Hasta dónde puede llegar esta candidatura dentro del mismo sistema que el pueblo quiso derribar en el 2019? ¿Y qué tareas tenemos los revolucionarios ante una oportunidad que entusiasma a miles, pero que camina sobre el filo de la frustración? Desde el bolchevique, analizamos este fenómeno con ojos marxistas, pero con los pies en la realidad popular. La victoria de Janet Jara, con un 60% en las primarias, no es un hecho menor. No solo superó a figuras tradicionales como Carolina Toa, sino que conectó con una base popular que busca referentes reales, cercanos, que no provengan de las élites. Su historia, de familia obrera, universitaria pública, dirigente estudiantil, militante desde los 14 años, genera empatía, sobre todo en un país profundamente marcado por las desigualdades. Muchas y muchos votaron por ella no porque crean en el comunismo, sino porque sienten que por fin hay alguien que habla su idioma, que conoce lo que es vivir con un sueldo mínimo o depender del sistema público de salud. Janet Jara genera una conexión emocional genuina en un pueblo marcado por el desencanto político, y su militancia comunista refuerza esa esperanza frente a la ofensiva de la derecha. Pero como parte de un partido comunista que hace décadas abandonó toda estrategia revolucionaria, su rol ha sido gestionar el capitalismo, sin cuestionar sus bases, manteniéndose dentro de los márgenes del Estado burgués y del orden capitalista. El régimen sigue intacto. AFP, ISAPRES, extractivismo, concentración mediática, criminalización de la protesta y represión policial. Y ahora, con una candidatura presidencial, el PC busca consolidarse como un actor estable del sistema, no como una amenaza a los poderosos. La llamada Unidad por Chile no es un frente de clase ni una alianza revolucionaria. Es un bloque electoral con sectores que han gobernado con el gran capital por décadas. El Frente Amplio, el PS, el PPD, incluso se baraja sumar a la Democracia Cristiana. ¿Qué tipo de cambio real puede venir de un pacto con quienes sostuvieron el modelo de Pinochet durante 30 años? Esta unidad no nace de la movilización social, sino del cálculo electoral para frenar el avance de Kast y la ultraderecha. Pero frenar a la derecha sin romper con el Estado burgués y su economía es como apagar el fuego con más gasolina. Ya lo vimos tras el estallido social del 2019, cuando el pueblo se levantó, la izquierda reformista firmó el Acuerdo por la Paz, salvó al Congreso y terminó desmovilizando a las masas. Hoy vuelven a ofrecer un nuevo pacto, esta vez con cara femenina y discurso obrero, pero con las mismas estructuras de fondo. La ofensiva mediática contra Jara refleja el verdadero temor de la burguesía, no a su candidatura en sí, sino a que las masas se reorganicen y la empujen más allá de sus límites reformistas, reactivando la lucha de clases en un momento de profunda crisis del sistema. La tarea es acompañar esa esperanza, pero señalando con claridad sus límites reformistas. Construir desde abajo una alternativa proletaria independiente, con base en el movimiento obrero, los estudiantes, las mujeres, los pueblos originarios, que no confíe en la institucionalidad burguesa, sino en la fuerza organizada del pueblo. Estamos por ir más allá del voto. Por recuperar la memoria de lucha, la huelga general, la toma de tierras, los cordones industriales, los comités populares, el control obrero, y un largo etcétera. Solo así evitaremos otra frustración como la de Boric. Si Jara gana, como muchos esperan, vendrán grandes desafíos. Tendrá que enfrentar la presión de los empresarios, del imperialismo, de los medios, de la derecha parlamentaria y militar, y ahí se demostrará si está dispuesta a romper con los poderosos o si volverá a ceder como tantos antes. Por eso, la clave no es el resultado electoral, sino el nivel de organización y conciencia del pueblo. Si las y los trabajadores están organizados, movilizados y con dirección propia, podrán presionar, disputar, avanzar. En la historia del movimiento obrero internacional,
Las experiencias de gobiernos reformistas, desde Podemos en el Estado español hasta Syriza en Grecia, pasando por Lula en Brasil, han demostrado una constante. Las reformas sin ruptura con el poder del capital, tarde o temprano, son bloqueadas, revertidas o utilizadas contra el propio pueblo. No se trata de una maldad individual, se trata de una ley política del sistema capitalista. El Estado, incluso en su versión más democrática, es una herramienta de dominación de clase. Está hecho para garantizar el funcionamiento de la economía capitalista, no para desmantelarla. Esa fue la conclusión más importante de Carlos Marx de la Comuna de París. Si Janet Jara llega al gobierno sin una base social movilizada, sin estructuras populares autónomas, sin desbordes desde abajo, el margen de acción será mínimo. El Parlamento chileno seguirá controlado por partidos del capital. Las Fuerzas Armadas seguirán intactas. El Banco Central seguirá siendo un bastión del capital financiero. ¿Cómo gobernar contra esos intereses sin romper con ellos? La propia historia del Partido Comunista Chileno debería advertirnos cuando Salvador Allende intentó avanzar por dentro del Estado, sin construir un doble poder desde el pueblo, fue derrocado y asesinado. Jara no se enfrenta hoy a una dictadura, pero sí a un sistema blindado, con múltiples dispositivos de contención, mediáticos, judiciales, empresariales, internacionales. Frente a eso, ¿cuál es la alternativa? No esperar 5 años más, no confiar ciegamente en una administración, no esperar a que se pueda. La clave es organizar desde ahora sindicatos combativos, no solo defensivos, que preparen huelgas generales por demandas políticas, asambleas populares territoriales, que coordinen a trabajadores, pobladores, estudiantes, en cada comuna, juventudes revolucionarias, que rompan con el electoralismo estéril y tomen la iniciativa. Comités de base, que discutan el programa de transformación desde abajo, sin esperar al Congreso. Este trabajo no se construye con likes ni con eslogans. Se construye con militancia, con organización, con cuadros formados políticamente, con práctica en la lucha real. También hay que prepararse para el otro escenario, una eventual victoria de José Antonio Kast. La ultraderecha ha crecido en el mundo sobre las ruinas del progresismo desmovilizador, es decir, de la izquierda reformista. En Chile, Kast se presenta como el paladín del orden, el defensor de las víctimas del estallido, el enemigo del comunismo. Su programa es abiertamente autoritario, clasista, racista y misógino, y sin embargo, mucha gente lo apoya, no porque comparta su ideología, sino porque ha perdido toda esperanza en el sistema político, y el progresismo no dio respuestas reales a sus problemas. Una derrota de Jara frente a Kast no sería culpa del pueblo, sino de quienes, como Boric, traicionaron las banderas del 2019 para gobernar con los mismos de siempre. Por eso, la única garantía frente a la derecha no es una candidatura más presentable, sino una base obrera y popular organizada que pueda resistir y contraatacar. Muchos opinadores, incluso autodenominados progresistas, repiten que, para ganarle a la derecha, hay que ser moderados. Pero la historia desmiente ese mito. En el 2021, Boric fue presentado como una figura moderada frente a Jadwe. Ganó, pero gobernó con la derecha. Resultado: frustración y abstención. Hoy se plantea lo mismo con Jara: suavizar, dialogar, alejarse del comunismo duro para atraer al centro. Pero el centro está agotado. El pueblo no está buscando tecnócratas ni gerentes del sistema, sino representación auténtica y soluciones reales que son incompatibles con el capitalismo. Lo que asusta a la derecha no es la ideología, sino la organización. Lo que asusta a los empresarios no es el PC en la moneda, sino el pueblo en la calle. Por eso, la tarea no es reformular el programa para hacerlo más aceptable al empresariado o la derecha. Apoyamos críticamente la candidatura de Jara, impulsando un programa de lucha de clase, no electoral, basado en la movilización popular, para conquistar desde abajo la transición al socialismo. Llamamos a votar por Jara sin ilusiones institucionales, construyendo desde abajo un verdadero poder obrero que no se delega, sino que se organiza, se lucha y se conquista.